Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos iniciando nuestra clase de escuela dominical en este domingo 15 de noviembre del año 2020. Estamos en la unidad Los viajes de Pablo y nuestra lección es Enviados por el Espíritu Santo. Estamos viendo como en el punto 1 cómo nace la iglesia en Antioquía. El punto A hablábamos acerca de la evangelización en Antioquía. Y la semana pasada estuvimos viendo el punto B, el fortalecimiento de la iglesia en Antioquía. Y hoy vamos a continuar con cosas muy interesantes, pero vamos a estar leyendo nuestro texto que está ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2. Léanlo conmigo, por favor, Hechos capítulo 13, versículo 2, y dice así: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Nuevamente vamos a decirlo, hermanos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y nuestra verdad central nos dice: Dios llama y envía por medio de su Espíritu a las personas que Él quiere en el ministerio. Así es que hoy vamos a estar viendo cosas muy interesantes. Cuando el Espíritu Santo actúa en la iglesia, el Espíritu Santo va a fortalecer y va a edificar a la iglesia, a los creyentes. Y la iglesia tiene una misión, hermanos, y todos tenemos que estar conscientes de cuál es esa misión en la iglesia. Hay un motivo, hay un propósito, hay un fin, hay una razón. Y esto ya lo hemos venido comentando porque fue lo que el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, que es la gran comisión: ir, hacer y enseñar discípulos a todas las naciones. Entonces es importante que como iglesia, como lo hizo Antioquía, es compartir el evangelio, las nuevas noticias de salvación por medio del sacrificio de la sangre derramada en esa cruz por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a hacerse hombre para redimirnos y darnos salvación. La iglesia, hermanos, que tiene sus ojos puestos en Jesús y que no pierde su visión y su misión, o sea, estamos hablando de ese propósito, se reconoce como una iglesia que es enviada al mundo y que sabe escuchar la voz del Espíritu Santo, obedece y actúa. Hoy vamos a estar hablando una cosa muy importante, 4 áreas fundamentales en la vida de la iglesia en Antioquía. Y creo que es algo que nosotros como iglesia de Dios tenemos también que tener. La iglesia, hermanos, tiene que estar en oración, tiene que estar en ayuno, tiene que estudiar la palabra y tiene que tener una relación unos con otros en unidad. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en equipo y el Espíritu Santo es el que dirige, el que edifica, el que fortalece, con el único propósito de proclamar y compartir el Evangelio, salvación por medio de Jesús. Salvación por medio de Jesús. Y hay un versículo que vamos a buscar ahí en sus Biblias, por favor. Busquen Hechos, capítulo 4,
porque ahí nos recalca bien, hermanos, el propósito. Pedro lo está mencionando aquí, y busquen por favor ahí Hechos 4, versículo 12. Si lo tienen, vamos a leerlo. Y dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, estas 4 áreas fundamentales en la vida de la iglesia en Antioquía es, primero, oración. La iglesia tiene que ser una iglesia en oración constante. Es la comunión, son los momentos de intimidad que nosotros tenemos que tener con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Hay algunos versículos que muchos de nosotros sabemos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Y el Padre nos dio la oración modelo, el Padre nuestro. También en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que tenemos que estar orando en todo tiempo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice que debemos orar sin cesar. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar doblando nuestras rodillas, buscar la presencia del Señor, buscar la dirección del Señor a través de su Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos ha mandado o que nos ha llamado a hacer. La segunda área fundamental que tenía la iglesia en Antioquía, hermanos, es el ayuno. Y es algo que a veces nosotros como iglesia lo dejamos de hacer, no lo practicamos. Y es tan importante porque cuando nosotros ayunamos, nos humillamos delante de Dios. Vamos a negar nuestro yo porque estamos dejando de hacer o de satisfacer una necesidad física. Y porque a través del ayuno vamos a fortalecer nuestro espíritu. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 2 y Mateo capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer lo que dice, hermanos, en Mateo capítulo 4. Búsquenlo por favor ahí en su Biblia, Mateo capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús lo hizo, ayunó 40 días y 40 noches, cuando fue apartado al desierto, cuando iniciaba su ministerio de 3 años para cumplir el propósito de dar su vida por nosotros. Entonces Jesús nos enseña, Él puso el ejemplo, el ayuno, para fortalecernos espiritualmente. En Mateo 6:16, vamos a leerlo también, Mateo 6:16, nos dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir, hermanos, que entonces es igual
el ayuno se ofrece a Dios y también hay una intimidad, porque es para Dios. Y es el motivo principal de ayunar, hermanos, es acercarnos a Dios en obediencia y sumisión. La tercera área fundamental, y creo que cada día tenemos que estar conscientes de lo importante de estudiar. Entonces, esta área fundamental es el estudio de las Escrituras, el estudio de la palabra. En Josué 1:8 es un versículo que lo repetimos constantemente. Ábralo ahí, hermanos, Josué 1:8. Y fíjense lo que Dios estaba hablando a la vida de Josué. 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca te apartes. Y cuando está diciendo eso es que tenemos que ser más constantes en la lectura de la palabra, en estudiarla, en pedirle al Espíritu Santo que Él nos muestre, nos enseñe, nos instruya. Hay otro versículo que lo dijo Jesús, nuestro Señor, ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leerlo. Abra ahí su Biblia en Juan capítulo 5, versículo 39, y léalo conmigo. Si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Dice así, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando hablamos, hermanos, de escudriñar, es estudiar, es indagar, es meternos en lo profundo de la palabra. Y entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos esto, vamos a tener un mejor conocimiento de Dios, de Jesús. Y hay una promesa que nos dice que hay vida eterna. Vida eterna. El cuarto fundamento o área fundamental en la vida de la iglesia de Antioquía era las relaciones interpersonales entre los unos y los otros. Y hermano, es fundamental que nosotros tengamos una buena relación, y esto se va a dar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, pero también nos da del fruto para poder cada uno de nosotros soportarnos en amor, tener ese mismo sentir. Entonces es importante esta relación de unos con otros, porque a través de ello vamos a trabajar todos en equipo con el único fin de propagar el Evangelio y cumplir con la gran comisión. En el Salmo 133, versículo 1, el salmista nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto está hablando, hermanos, de convivir, de pasar tiempo, de estar en esa comunión, en esa paz, en esa concordia, en ese entendimiento. Y la iglesia a sus inicios, como nos refiere ahí en Hechos capítulo 2, versículo 44, vamos a abrirlo, abran sus Biblias por favor, Hechos capítulo 2,
Ya que lo tengan ahí, vamos a darle lectura. Hechos 2, versículo 44. Y dice así. Vamos a leer del 44 al 47, por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Realmente, hermanos, es maravilloso ver el ambiente que se daba a través del Espíritu Santo en la iglesia. Y no solamente fue en la iglesia en Jerusalén, fue en la iglesia en Antioquía, en ese despertar, en ese nacer de la iglesia cristiana. Y lo que leemos aquí, lo que nos dice la Escritura, es que estaban juntos, había una unidad en pensamiento, en un mismo sentir. Todas las cosas eran en común. No era de que esto es mío, esto es tuyo. No, era en común. Y aquí, perseverando unánimes en el templo. O sea, para ellos era un gozo, un deleite estar en la iglesia, estar en el templo, poder disfrutar de la compañía de los unos y de los otros. Convivían, comían juntos, estaban alegres, eran sencillos, pero lo más importante es que alababan a Dios juntos. Y esto es un reflejo, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. La iglesia en Antioquía tenía estas 4 áreas fundamentales: oración, ayuno, el estudio de la palabra y la relación entre unos y otros. ¿Cuál fue el resultado de este? Que daba testimonio a la demás gente de que Dios estaba obrando de una manera tremenda en la vida de la iglesia en Antioquía. Y creo que nosotros, hermanos, no tenemos que perder la visión, ni la misión, ni el propósito por lo que hemos sido llamados como iglesia. Como iglesia de Dios, tenemos que dar un testimonio para que muchas almas puedan ser alcanzadas y el Señor esté añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Uno de los lemas de la Iglesia de Dios dice: una iglesia unida para un mundo dividido. La iglesia, hermanos, de Dios debe de caminar en unidad, amor y servicio. Que el Señor nos esté bendiciendo, hermanos, que podamos en esta semana que inicia, hermanos, estar practicando estas 4 áreas fundamentales. Y si tenemos la oportunidad de levantar nuestro teléfono, marcar nuestro teléfono, nuestro celular o el fijo de casa y hablarle a algún hermano, a alguna hermana para saludarle, para decirle que estamos orando por ellos, será de bendición para tu vida y para mi vida. Así es que vamos a estar orando en esta hora y terminamos con nuestra clase. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque a través de estas 4 áreas fundamentales en la iglesia de Antioquía, nos muestra, Señor, que como iglesia nosotros también tenemos que tenerlas. Que tu Espíritu Santo nos revele, nos guíe y nos ayude.
que podamos ser una iglesia victoriosa, proclamadora, una iglesia unida para un mundo dividido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les esté bendiciendo, hermanos. Que el Señor les llene de bendiciones en esta semana. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.